Hola, yo soy Luis. Y... otra vez. Otra vez. Hola, yo soy Luis y el Esfera. Y pues bienvenidos a el segundo episodio de El Otro Lado. Hoy hablaremos sobre la felicidad. Bienvenidos, es mucho gusto volver a la conversación. Creo que es una muy buena conversación el día de hoy, así como la anterior la fue. Y vamos a tratar de que tengan una línea pues muy similar, ¿no? De tratar de entender estos dos conceptos, el sufrimiento y hoy el de la felicidad, tratar de entenderlos muy bien. Sí, que van siempre muy de la mano, ¿no? Como antagónicos, pero muy de la mano. Y pues, bueno, empezamos con El Otro Lado. Pues bueno, creemos que lo primero que hay que entender bien es precisamente cómo se ha visto la felicidad a lo largo de la historia, ¿no? Cómo algunas personas o algunas corrientes o filosofías lo entienden y precisamente cómo muchas veces eso afecta la manera en la que nosotros podemos relacionarnos no solo con nuestro entorno, sino también con nosotros mismos, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es algo esencial en el ser humano, ¿no? Es una búsqueda esencial la que tenemos de la felicidad, o lo que creemos que es felicidad, o lo que interpretamos que hay que buscar, ¿no? Porque hay muchas cosas que interpretamos como felicidad, y es lo que creo que tratamos aquí de desglosar o de descubrir qué es lo que estamos interpretando, ¿no? Sí, claro. Y es que pueden ir desde las cosas más complejas hasta las más simples, ¿no? Por ejemplo, Bertrand Russell dice que una persona debería de estar contento, debería ser feliz siempre y cuando tenga alimento, refugio y compañía, ¿no? Como Sí. las cosas materiales o las necesidades físicas más elementales. Y pues él dice que además de ahí, pues ya todo es vanidad prácticamente, ¿no? Ya Sí. con eso tenemos suficiente para ser felices. Y hay personas que van más allá y le van metiendo diferentes niveles a esa búsqueda de felicidad. Y ahí es donde se vuelve precisamente muy complejo, ¿no? Sí, exacto. Realmente creo que la felicidad en sí misma es compleja, creo que es algo filosóficamente profundo. Aún así también creo que nosotros también la podemos estar haciendo más compleja de lo que realmente es. Con nuestras búsquedas, nuestras necesidades, tal vez hasta intelectuales, tratar de hacer como un concepto de felicidad un poquito inalcanzable. Sí. Muy idealizado, ¿no? O sea, de repente se vuelve un ideal muy casi perfecto y que al final de cuentas se vuelve inalcanzable en esta vida, ¿no? Es algo que no vamos a poder lograr nunca. Exactamente, o inalcanzable o muy fácil de que escape. Sí, Sí. muy volátil. De hecho, en general ha habido filósofos, ha habido poetas que han estado tratando el tema de la felicidad como muy efímero, como muy así, muy volátil, se va rápido, como que son solo momentos en la vida. Sí, claro. Y realmente creo que podemos ir más allá, vamos a tratar de ir más allá, tratando de entender qué es a grandes rasgos Sí. y cómo podemos alcanzarla. Porque creo que podemos alcanzarla. ¿Sí, no? Sí, definitivamente. En ese sentido, Bertrand Russell tiene un libro que se llama La conquista de la felicidad y me gusta mucho porque creo que desde el título nos dice mucho, porque muchas veces esperamos esa parte de toparnos con la felicidad, ¿no? De encontrárnosla por ahí en el camino de la vida de manera casual. Sí. Y la verdad es que así no sucede, pues, y así nunca va a suceder. Y yo creo que a nadie le ha sucedido de esa manera. Y precisamente lo que propone Bertrand Russell es eso, ¿no? O sea, la felicidad se conquista, ¿no? Es algo que se logra a través de un esfuerzo, pues básicamente constante, ¿no? Sí.
¿Qué opinas, Luis, sobre que la felicidad tenga que estar vinculada o pueda tener que estar vinculada a las situaciones diarias? Híjoles, yo creo que esa pregunta es muy interesante porque tiene mucho tiempo en el aire, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio dice que la felicidad o la paz de las personas no puede depender de factores externos. Por ejemplo, Marco Aurelio pone tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las personas, digo, como factores externos pone las personas cuando se busca, por ejemplo, gloria o cuando se busca, Marco Aurelio lo presenta como voluptuosidad, pero al final de cuentas es la búsqueda del placer, ¿no? Sí, Entonces él dice, bueno, cuando tu felicidad depende de cualquiera de estas tres cosas, está fuera de ti y no lo puedes controlar, por lo tanto no lo puedes lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera de esas tres cosas puede fallar. Las sí, personas pueden dejar de estar, la gloria puede dejar de ser, porque a lo mejor tú puedes dejar de ser bueno para algo por alguna lesión, por algún accidente, por lo que sea, ¿no? Y finalmente, los placeres. Dice, pues los placeres también no siempre pueden estar disponibles, cualquiera que sea. Entonces, esa felicidad no puede depender de factores externos. Solamente debería depender de factores internos. Y aquí es donde Marco Aurelio se pone un poquito más interesante, porque él dice, bueno, entonces, pero ¿de qué factores internos, no? O específicamente de qué. Y él sí. dice, bueno, pues del proceder personal, o sea, de la manera de vivir de cada uno, y específicamente de buscar vivir de una manera virtuosa. Entonces Marco Aurelio relaciona la felicidad con la moral de las personas, o sea, con el hecho de que las personas intenten vivir bien, ¿no? O sea, vivir bien conforme a los demás, ¿no? No vivir bien de tener lujos y demás. Sí, claro. Sí, O sea, como ser una persona correcta, una persona exacto. sana, una persona con valores, una persona con estándares. Sí, definitivamente. Como ese ser correcto es como la felicidad para Marco Aurelio. Así es. Sí, porque lo relaciona precisamente con la virtud, ¿no? Que de repente es muy parecido a Pablo, ¿no? Cuando en Pablo vemos también muchos ejemplos que él dice, bueno, pues yo sé vivir con poco, pero también sé vivir con mucho. Sí, Y realmente, digo, sus analogías siempre son hacia la mejora personal, pero en tema espiritual, ¿no? No tanto en mejorar como profesionista o mejorar como en temas materiales, sino mejorar en temas espirituales. Entonces, en este sentido, creo que Marco Aurelio y Pablo van así muy, muy de la mano, ¿no? O sea, de repente Pablo se pone medio estoico. Obviamente tienen sus distanciamientos en otros aspectos, pero creo que en este punto sí coinciden o van de una manera muy paralela y más en ese punto, ¿no? Como de, bueno, no importa lo que me rodee, eh, este camino es como personal, ¿no? sí, exactamente. Creo que va mucho en ese sentido porque creo que si hacemos depender la felicidad o nuestra percepción de felicidad o de contentamiento, si lo hacemos depender en un aspecto circunstancial, en cómo están de tranquilos nuestros días, tal vez, cómo están de provisto nuestros bolsillos, tal Claro. vez. Creo que hacemos un concepto de felicidad bastante fallido. Sí. O sea, bastante variable, pero también bastante fallido. Porque ¿cuándo vamos a estar realmente conformes? ¿No? Sí, O definitivamente. sea, ¿cuándo vamos a estar realmente conformes con las situaciones, con nuestra vida en general, cotidiana? Creo que siempre buscamos un poco más de contentamiento cada vez. Y creo que en general, digo, sin ser como un argumento medio negativo o depresivo, pero creo que en general nos desilusionamos de esa búsqueda, Sí. ¿no? De forma diaria. O sea, como que nos desilusionamos de una búsqueda de contentamiento diario en las situaciones, cuando depende de eso, cuando depende de las cosas, Sí, o de claro. las circunstancias. Eso está muy interesante porque me hace pensar, por ejemplo, ¿tú crees que hay algún obstáculo que impida o que estropee la búsqueda de la felicidad de las personas? Yo creo que uno de los principales obstáculos, y lo digo también desde mi área, Sí, o sea, claro. desde mi área de la psicología, creo que uno de los principales obstáculos son nuestras expectativas. O sea, nuestras expectativas de las circunstancias.
Sí, claro. porque tenemos expectativas altas siempre. Nunca vamos a pensar de forma muy lógica, es decir, como, no, no tengo expectativas. No, realmente las tenemos. O sea, realmente las tenemos. Nos tratamos de convencer a veces de que no las tenemos, Sí, claro. como para no sufrir. Sí. ¿Sí? Como para no sufrir el desconsuelo. Para no darnos alas nosotros mismos, ¿no? Ajá, Para decir, no, no, exacto. no, no me puedo emocionar con esto. Exacto, pero Sí. la realidad es que siempre las tenemos. Sí. Y nos damos cuenta de que no necesariamente están acordes con la realidad. Sí, claro. O sea, nos damos cuenta de que no necesariamente pueden cumplirse todas nuestras expectativas. Y creo que la vivencia de nuestras expectativas es un obstáculo importante para percibir felicidad. Sí, claro. Y algo que creo que va de la mano es precisamente Bertrand Russell aquí en este libro dice que uno de los obstáculos precisamente para alcanzar la felicidad es el manejo del ocio, bueno, el mal manejo del ocio. Sí. Porque, y creo que va muy de la mano precisamente con las expectativas, ¿no? Normalmente cuando estamos sin hacer nada es cuando más nos aventamos el trip, ¿no? Decir, ah, bueno, es que ahorita podría estar en la playa tomándome una piña colada o aventándome un clavo en la alberca en lugar de estar aquí con el calor y demás, ¿no? En la ciudad o trabajando o como sea. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos como esa apertura a pensar cosas que realmente no nos son de utilidad, sino que simplemente son lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y aquí es donde Bertrand Russell dice, bueno, es que la gente en la actualidad, digo, en la actualidad él era en 1970, 60 por ahí, no sabe manejar o no sabe lidiar con el ocio. Y él dice, la gente de épocas anteriores que estaba más preparada para vivir en el ocio o en el ocio sano, era más feliz. Porque no se hacía como esas falsas expectativas, ¿no? Esas falsas esperanzas de querer obtener o de querer adquirir una vida que pues al final del día está idealizada y por lo tanto es inalcanzable, ¿no? Claro, claro. Yo algo que he tratado de comprender es como precisamente la diferencia entre felicidad y alegría. Sí. Porque yo lo que he, pues al menos filosofado en mí mismo, que es lo que busco en el diario vivir, yo he entendido que lo que busco es alegría. Claro. Sí, cierta tranquilidad, cierto equilibrio en mis situaciones, Sí. que lucho por alegrías, que lucho por cosas que son disfrutables, un momento disfrutable, un pensamiento disfrutable, una situación social, familiar disfrutable, pero que no necesariamente llena como un hueco inmenso de búsqueda de felicidad. Claro. Sí, como que no necesariamente satisface esa búsqueda profunda de algo que de algún modo creo que todos tenemos ese hueco. Sí. ¿Sí? Pero que me he dado cuenta que las situaciones, por más tranquilas, más equilibradas, más sensacionales que sean, realmente no llenan eso, sino que de momento Claro. me hacen sentir algo de estabilidad, Sí. pero como que no lo llenan. Sí, sí, sí. Y es como en Eclesiastés, ¿no? Cuando dice el escritor que la vida del hombre es como la bruma que se la lleva el viento, ¿no? O sea, amanece y ya desaparece, ¿no? Sí. Entonces, algo así es como la alegría, ¿no? O sea, las alegrías, muchas veces vamos de una alegría en otra y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, pero después, bueno, no sé tú desde tu experiencia como psicólogo, qué tan práctico o qué tan útil sea eso, ¿no? Porque todos tenemos de repente periodos de nuestra vida donde a lo mejor no hay muchas alegrías de una manera muy prolongada, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, no? Cuando estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera de ir brincando de una alegría a otra y de repente llegamos a un tiempo de sequía, ¿no? De sequía de alegría. Sí. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo nos afecta eso? Creo que yo lo vería de este modo, lo vería de este modo. Creo que las alegrías son necesarias siempre. O sea, creo que vivir un momento caracterizado por situaciones que nos interesan o que nos satisfacen, abona a nuestra vivencia diaria, abona a nuestra tranquilidad emocional,
abona a que veamos un significado de ese día. Sí, claro. O sea, abona. Y realmente, por ejemplo, hay situaciones emocionales fuertes, hay situaciones muy complicadas en tanto a ciertos padecimientos, la depresión, la ansiedad, que una forma también de tratamiento, o sea, no todo el tratamiento, pero una manera de tratar estas situaciones, pues es encontrar cosas que te alegren. O sea, es encontrar cosas que te abonen a tu vivencia diaria. Claro. Sí, que no necesariamente van a significar algo muy profundo, pero de algún modo te van a estabilizar. Ya. Sí, entonces como psicólogo en esa experiencia, pues te diría que las alegrías son genuinamente algo a buscar. Sí, Ya. más sigo con mi punto tal vez de que no necesariamente llenan un vacío profundo, Sí, claro. no necesariamente llenan un sentido Sí. de la vida. Sí, precisamente por eso que son como efímeras, ¿no? O sea, se acaba, se desvanecen, o al menos el efecto, ¿no? No es duradero, ¿no? ¿Qué diferencia habría si nosotros tuviéramos como una fuente más trascendente de alegrías, ¿no? O sea, algo que no se acabara de una manera tan rápida, algo que no fuera tan efímero, sino que, pues incluso que fuera más grande que nosotros, ¿no? De qué impacto tiene eso en la vida de una persona. Sí, exactamente. Digo, de la pregunta anterior, abonándole con esta precisamente, creo que el impacto es que en esas situaciones o esas temporadas de sequía, esas temporadas en las cuales no hay alegrías tan duraderas o tan identificables, que son temporadas tal vez de tristeza, algún momento extendido de cierta tristeza, Claro. de cierta frustración, o tal vez pues te quedaste sin trabajo y no encuentras trabajo, pero necesitas estar de todos modos mentalmente estable, emocionalmente estable, Sí. pues te va a rescatar algo que tenga un sentido mayor a la mera alegría. Claro. O sea, un sentido mayor, y es ahí donde yo pensaría que va en ese aspecto, encontrar el sentido. Y digo, el sentido es filosóficamente también muy complejo. O sea, encontrar el sentido de mi vida, el sentido más amplio que nada más mi vivencia diaria, Claro. es súper necesario, pero a la vez pues no estamos tan capacitados a veces para ello, ¿no? O sea, no se nos enseña a encontrar sentido, se nos enseña a encontrar diariamente Claro. la funcionalidad, se nos enseña a encontrar diariamente la alegría, Sí. pero no necesariamente buscar un sentido profundo. Sí, claro, pero así se vuelve casi una práctica paliativa, ¿no? O sea, no tanto una solución, no un tratamiento real, sino solo como pues algo para sobrevivir o sobrellevar la vida, ¿no? Claro, exactamente. Y creo que esta es la parte también que apunta mucho hacia dónde están nuestras expectativas, ¿no? O sea, dónde están puestas, porque muchas veces esta parte de que vayamos de una alegría a otra tiene mucho que ver también con que nosotros tengamos los ojos puestos simplemente en lo material de la existencia Sí. o en algo más, ¿no? Cuando nosotros ampliamos nuestro entendimiento de la realidad, pues entonces nuestras expectativas o nuestra proyección a futuro pues se vuelve más amplia también, ¿no? Y ahí está el ejemplo de Bertrand Russell. Para Bertrand Russell, la alegría está o debería de estar en tener que comer, en tener refugio y tener compañía. Y nada Sí. más, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan todas las otras cosas que sabemos que producen alegría, ¿no? Por ejemplo, la música, el arte, o incluso el apreciar hasta la misma naturaleza, ¿no? Apreciar la creación. Sí. Pues básicamente están excluidos de ahí. O sea, para Bertrand Russell, de una manera pues materialista, pero muy rígida, pues no hay lugar para nada de eso. En cambio, cuando nosotros ampliamos nuestro entendimiento de la realidad, cuando entendemos que no solo somos este cuerpo, sino que solo somos más, somos algo más, Sí. que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que también es capaz de sentir, en este caso emociones, entonces pues nuestra perspectiva de la realidad cambia también, ¿no? Porque ahora ya no solo buscamos comida, techo y compañía, sino que también buscamos cosas que pues
alegren el alma, ¿no? Claro, claro, exactamente. Creo que una perspectiva así excluiría a muchas personas de ser felices. Claro. O sea, creo que una persona, por ejemplo, muy enferma, Sí. no podríamos decir que sea feliz, porque no está teniendo una estabilidad en ese momento, o una estabilidad continua. Sí, claro. O sea, creo que en esa perspectiva una persona feliz es una persona estable. Y la realidad de esa es que excluiríamos a muchísima gente en tanto a la felicidad. Sí, claro. O sea, si vemos una persona que está sufriendo algo o teniendo alguna emoción negativa, podríamos tipificarle como, "No, tú no eres feliz". Sí, y peor todavía, no puede ser feliz, ¿no? Exacto. O sea, ya cuando a lo mejor esa emoción se vuelve de manera crónica, pues entonces esa persona ya la estamos privando de manera permanente, ¿no? De gozar lo que es la felicidad, ¿no? Exacto. Y digo, no sé si tú, pero yo me he encontrado personas que en estados difíciles de su persona, en estados difíciles de su salud tal vez, o incluso de su economía, de sus relaciones sociales, me pueden expresar claramente, soy feliz, nada más ahorita no estoy contento. Claro. Sí. Sí. Y en ocasiones también yo lo he vivido así. O sea, en una ocasión una persona, güey, que yo me estaba quejando mucho de algunas situaciones, que yo estaba frustrado con algunas situaciones, que yo estaba tenso. Sí. Y me dijo, pero entonces no eres feliz con esto. Yo le dije, no, sí soy feliz. Me considero alguien feliz, mas no estoy contento. Claro. Sí, O claro. sea, creo que podemos hacer esa diferencia cuando realmente profundizamos en el tema de la felicidad. Sí. Cuando no la hacemos depender de nuestra vida diaria. Sí, y esto me recuerda mucho, por ejemplo, a cuando los apóstoles estaban en la cárcel y para empezar ya los estaban como persiguiendo, ¿no? Ya los habían identificado, ya sabían qué estaban haciendo, les advierten, les dicen, hey, dejen de hacer lo que están haciendo, ¿no? Porque si no los vamos a meter a la cárcel. Claro. Ellos son felices haciendo lo que están haciendo porque fue lo que Jesús les encomendó y pues pasa lo evidente, ¿no? Los meten a la cárcel definitivamente y estando en la cárcel, ¿qué es lo que hacen? Pues yo creo que es muy parecido a eso, ¿no? O sea, a lo mejor no estaban contentos. ¿Por qué? Pues primero porque no eran libres de predicar el evangelio como ellos lo estaban haciendo, primero. Sí. Pero pues al final de cuentas, ellos estaban felices porque pues la razón por la que llegaron ahí fue una razón muy buena, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que se pueden hacer? Pues empiezan a cantar himnos. Empiezan a cantar himnos para alabar a Dios y es como de, ¡wow! ¿No? O sea, toda la perspectiva cambia a partir de ese momento, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que cuando tenemos eso, cuando tenemos algo más trascendente y más grande, como decías, realmente nuestras acciones en los momentos difíciles o en los momentos tristes o sufrientes son acciones que van en torno a reconocer esa profundidad de lo que tenemos en nuestro conocimiento como algo más trascendente, Claro. como más grande. Sí. Más cierta alabanza a eso más grande, ¿no? Que trasciende nuestros momentos, nuestra temporalidad de sufrimiento, la trasciende y nos hace pues, tener acceso a esa felicidad. Sí. A esa percepción de una felicidad, de cierto gozo, ¿no? Sí, a sí, pesar claro. de... Sí, claro. Ya poniendo así como aterrizándole un ejemplo a lo mejor muy burdo, porque pues obviamente no es algo trascendente, pero a mí me pasa eso, por ejemplo, patinando, ¿no? A mí me gusta patinar en patineta. Sí. Y pues cuando vas a entrenar o a practicar pues está el riesgo de caerte, ¿no? Y a veces las caídas realmente no son nada bonitas, o sea, Claro. son raspones, o sea, son cosas feas. Pero me ha pasado que después de un día de estar patinando muchas horas y que terminas adolorido, con raspones, no sé, ¿no? Golpes, moretes, etcétera. Pero dices, pues, estoy contento, ¿no? O sea, realmente Sí. estoy contento porque, pues porque hay algo que te hace ver más allá de los golpes, los raspones y las caídas, ¿no? O sea, hay algo que te hace ver o ir más allá y hacer que eso cobre un sentido inclusive, ¿no? Creo que esa es la parte más importante porque entonces ese sufrimiento empieza a cobrar un sentido y se puede convertir en un gozo también.
Claro, claro, exactamente. Creo que cuando buscamos la felicidad, o sea, si queremos realmente buscar la felicidad, creo que no la podemos buscar en el día a día. Sí, no, O sea, definitivamente. creo que la necesitamos buscar en un concepto más, eh, pues diría, espiritual, ¿no? Sí, Son un terreno más espiritual, un terreno más trascendente, un terreno más interno, pero a la vez no necesariamente nuestro. O sea, no necesariamente gestionado por nosotros mismos, sí, claro. sino encontrar eso más amplio, eso más grande, más trascendente. Y creo que para el creyente realmente está accesible eso. O sea, Sí, creo que es Dios. sí, O definitivamente. sea, Dios tal cual es la felicidad del creyente. Y creo que es como más fácil al creyente reconocerse feliz ante las situaciones, a pesar de las situaciones, Claro. que alguien que hace depender su felicidad de su día a día. Sí. Y creo que es precisamente en este punto donde se separan los estoicos como Marco Aurelio y Pablo, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo llega al punto donde dice, bueno, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Y no se refiere a que pues Cristo le va a dar superpoderes o algo extraño, ¿no? Exacto. Sino que está entregándose por completo. O sea, su situación, su voluntad, sus fuerzas las está entregando a Jesús. A Claro. diferencia de los estoicos como Marco Aurelio, que a pesar de que en su manera de entender el mundo dan lugar a Dios, ellos exaltan un poco más el esfuerzo humano. Y ellos es más como, bueno, es que esfuérzate, tú casi casi como échale ganas, ¿no? Digo, no tan simple, pero es muy en ese sentido, pues, o sea, de que la búsqueda de la virtud es tan personal que no puede entrar nada más, pues, o sea, ni siquiera Dios. Entonces ahí es donde se separan en ese camino, ¿no? Lo que es Sí. Pablo y los estoicos, que a pesar de que parece que parten de un punto en común, aquí se separan y parece ser que, pues, Pablo está más justificado para seguir su camino que los estoicos, ¿no? Porque Sí. al final del día, pues también las fuerzas del ser humano se desvanecen. E inclusive el mismo Marco Aurelio dice, ¿no? Bueno, esfuérzate en tu juventud porque llega un momento donde ya ni siquiera la razón te da para entender ciertas cosas. Claro. Entonces, él mismo lo entiende y ahí es donde su postura se vuelve débil, ¿no? Sí, realmente muy débil. Pensaría Sí. que muy, muy débil porque el asunto es, ¿Qué onda, Mel? ¿Sí se va a pasar o no? ¿Tu alergia o qué? Ah. Ánimo, ánimo. Está bien, está bien. Bye, Mel. ¿En qué estamos? Estábamos en que inclusive el La ser humano. perspectiva muy, muy carente. Ajá, sí, que la perspectiva de los estoicos se empieza a volver débil porque pues también las fuerzas del ser humano decaen también, ¿no? Sí, realmente es una perspectiva que se hace muy débil precisamente en ese sentido, ¿no? En el decaimiento personal, Claro. en el decaimiento de lo humano, de nuestra parte humana, sí. Porque si depende la felicidad de lo que yo pueda buscar y de mi esfuerzo que pueda imprimir en mi vida diaria, Claro. realmente mi esfuerzo pues va a ser muy variable diario Sí. y además a etapas. O sea, me hago viejo, tengo menos capacidad de ser feliz. Exacto. O sea, me hago un tanto más incapaz, tengo menos posibilidad de alcanzar algo profundo en mi vida. Yo creería que no. O sea, creería que eso va en cierto sinsentido del concepto de la felicidad. Exacto. O sea, creo que no lo aborda realmente la felicidad. Aborda pues, lo que comentábamos, aborda cierta estabilidad, cierta alegría, Sí, claro. cierta paz individual, Cosas que se confunden con la felicidad, ¿no? Ajá. Muchas veces. Pero no necesariamente a la felicidad, porque puedes conocer a alguien muy viejo, muy incapaz en ciertas cosas,
que su mente incluso tal vez ya no le permite profundizar tanto en los conceptos, en sus razonamientos, Claro. pero completamente feliz. Sí, sí, O sea, definitivamente. una persona feliz porque tiene su felicidad en otra parte, en otra área, más trascendente. Sí, claro. Y ahí es donde vemos ahora, primero veíamos cómo el entender a Dios nos ayuda a entender precisamente el sufrimiento, ¿no? A darle un sentido, un propósito, Sí. a encaminarlo de una manera que no se vuelva pues prácticamente irracional, ¿no? Y ahora con la felicidad también vemos que pues Dios se vuelve una guía precisamente para poder alcanzarla, ¿no? Y de hecho parece ser que pues solo con Dios se vuelve alcanzable esa felicidad. Sí. De cualquier otra manera solamente vamos brincando de alegría en alegría, ¿no? O de placer en placer, por ejemplo, como Sí. lo que propone Marco Aurelio. Y al final de cuentas, pues todo eso va decayendo, todo eso se va acabando y no nos lleva a ningún punto, ¿no? Se vuelve completamente intrascendente, ¿no? Exactamente. Ayer, creo que fue ayer, escribí algo sobre la oración. Y creo que, digo, también como creyentes a veces nos metemos en ciertos momentos Claro. con Dios que también, de todos modos, nuestra humanidad ahí como que interviene, ¿no? Sí. Y a veces pensamos como entrar en la oración para salir más fuertes nosotros, o salir más capaces, o salir más valientes. Sí. Yo lo que escribía sobre la oración en esto, y creo que es comparable con este sentido, como ser más concretos en que mi felicidad no depende de mí directamente o de mis situaciones o circunstancias. Yo lo que escribía es esto, que la oración no entramos para ser más fuertes, entramos igual de débiles que salimos. Sí, 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 claro. O sea, entro débil al momento de oración, pero salgo igual de débil, nada más salgo consolado. Sí, sí, definitivamente. O sea, salgo entendiendo más mi relación con Dios en esa debilidad. Sí, Salgo más dependiente. Por eso entro en oración, para hacer efectiva esa dependencia a Claro. Dios. No para salir yo fuerte, no para necesitarlo menos. Sí. ¿Sí? Entonces creo que comparable en ese sentido la felicidad y las alegrías diarias, creo que en ocasiones en lo que nos enfocamos directamente es en lo que vivimos diario. Sí, claro. Así, tal cual, pero no necesariamente con quién nos relacionamos en este sentido con Dios. ¿Sí? Y creo que en ese aspecto, como mencionas, totalmente. O sea, la felicidad es alcanzable únicamente a través de Dios. Sí, claro. Únicamente. Porque la felicidad alcanzable de algún modo Accesible. sugerible en la vida diaria, pues no es felicidad. Sí, claro. Es alegría, es contentamiento diario, son muchas cosas que no son felicidad. Sí, claro. Creería que la única felicidad real, pues es Dios. Sí, sí, definitivamente. Y que es precisamente transformado, o más bien representado como el gozo, ¿no? El gozo de estar en su presencia, que siempre es lo que vemos, ¿no? Cuando se presentan alguna imagen de Dios o de que alguien está en presencia de Dios, siempre es eso, ¿no? A veces inicialmente es como de, bueno, el temor, pero después vemos que hay ángeles cantando, ¿no? O hay gozo en el cielo porque están en la presencia del Señor. Y al final de cuentas es precisamente eso, ¿no? No por nada la analogía es estar en las bodas del Cordero, ¿no? Así como Claro. uno de los momentos más gozosos que podemos tener, ¿no? O sea, cuando nos casamos. Y es precisamente la analogía que se hace, ¿no? Las bodas del Cordero cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, ¿no? Sí, que el sentido de mi gozo realmente es por con quién estoy. Exacto. Sí. No necesariamente por el momento de la fiesta, Sí, sino con quién me estoy relacionando en ese momento. sí, definitivamente. Sí. O sea, a quién me voy a dedicar, a quién me estoy rindiendo de algún modo, Claro. quién es esa persona, Sí. y no necesariamente lo que yo esté sintiendo nada más, de forma individual o de forma aislada, Claro. sino con quién. Sí. Y principalmente que es alguien que pues siempre va a estar ahí, ¿no? Exacto. O sea, que ya no va, o sea, es inamovible ya, ¿no? Esa relación.
Exacto. Eso es como la certeza más grande, ¿no? Y que al final del día eso es precisamente lo que es la fe, ¿no? O sea, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y aun cuando nosotros no podamos ver el futuro, tenemos la certeza y la seguridad de que Dios ahí va a estar, ¿no? Por eso se vuelve trascendente. Exactamente. En esa esperanza, ¿no? Exacto. Es una esperanza futura, Sí, claro. que es lo que nos mueve. Porque si, por ejemplo, vives un día de lo más terrible, un día con este calor que estamos teniendo, Sí. un día que te va mal relacionalmente, te va mal laboralmente, te va mal, no sé, en muchas maneras. Claro. Y no tienes una esperanza futura, o sea, no hay en tus paradigmas una esperanza, pues vas a vivir ese día de lo más depresivo posible. Claro. Pero si tienes ese día que a pesar de sus circunstancias involucra una esperanza futura, en la cual tú tienes certeza de esa esperanza, pues es un día que se va a quedar ahí, en esos momentos nada más vivibles de forma un poco negativa, pero no te va a inundar. No se va a definir la vida a través de ese día. Claro. Sí. Pero en cambio, si no hay esa esperanza, llega a definirse la vida a través de ese día. Sí. Sí. Sí, Pues definitivamente. digo, también hablando desde mi área, pues tenemos personas que con idea suicida, con cierta depresión grave en un día que les fue mal, Sí, claro. una ansiedad terrible por un día que les fue mal, porque no hay una esperanza futura, al menos no presente en su conciencia en ese momento. Claro. De hecho, hasta hay memes como de eso, ¿no? De este es el día en el que se volvió villano, ¿no? Sí. De que se volvió un supervillano, ¿no? De que fue un día que le pasó algo feo y pues ya, ¿no? A partir de ese momento se volvió el villano de la historia, ¿no? Es algo así, ¿no? Totalmente. Sí, entonces creo que, pues, ya así como para redondear todo el tema, podemos decir que la felicidad es alcanzable solo a través de Dios. De cualquier otra manera tenemos solamente alegrías pasajeras que inclusive en muchos casos se vuelven pues prácticamente vicios, ¿no? Por eso vamos de alegría en alegría, porque vamos buscándolas a veces de manera frenética, ¿no? Sí. No por nada hay cosas que son muy, muy atrayentes, ¿no? Como las compras compulsivas o no sé, ¿no? Muchas cosas de ese tipo, porque vamos brincando de una alegría a otra, ¿no? Exactamente, buscamos el placer, buscamos Sí. la complacencia, ¿no? Exacto. En el día a día. Y creo que precisamente así, en ese tono de concluir, pues esas cosas son completamente variables, son débiles, Claro. y hay que reconocerlas como necesarias nada más para nuestras emociones momentáneas, Sí, claro. pero son débiles en algo trascendente, no son trascendentes. Sí, 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 sí. Y al no ser trascendentes, todas esas cosas que a veces buscamos como felicidad, quizás es la necesidad de buscar algo trascendente realmente. Sí, claro. Y ese es Dios. Sí, definitivamente. Que pues al final de cuentas es lo único real y verdaderamente trascendente que podemos encontrar. Y que se vuelve accesible, ¿no? O sea, eso es lo más interesante. O sea, no está lejano de nosotros, o sea, está ahí presente. Claro. Siempre con la invitación abierta. Claro, definitivamente. Siempre con la invitación abierta de relacionarnos con Él. Sí, sí, sí. Ahí es donde todo ser humano está posible de reconocer y de alcanzar la felicidad, que no es el objetivo de relacionarte con Dios. Relacionarte con Dios es Dios mismo. Sí, claro. Pero yo como lo he argumentado es que te topas con la felicidad en el camino. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. O sea, te relacionas con Dios y ahí está la felicidad. Así es. O sea, no es como que Dios, dame la felicidad porque mi felicidad es mi última meta. No, mi última meta es Dios. Exacto. Pero me encuentro con la felicidad. Sí, definitivamente. Y pues bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, Instagram, Facebook. Van a aparecer por aquí. Compartan, den like, follow y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.